Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron a Jesús como su Mesías. Primero, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades judías, ni por el Imperio Romano. Segundo, porque Jesús fracasó como Mesías al no liberar a su pueblo del yugo romano. Y una tercera razón es que Jesús ataca e infringe la ley mosaica y condena el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de crear una narrativa de acuerdo con la ideología de sus mandantes. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien, el título de este estudio es Jesús el Galileo radicalizado. El texto con el cual arranco el análisis está en Lucas capítulo 11, versículo 23. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, dice Jesús. Para el Galileo llegó el momento de tomar la espada y destruir al pueblo que tiene al Dios Yahvé como su santo patrono. El falso Mesías, por tanto, exige la definición de sus seguidores, para que abracen su causa incendiaria y destructiva. Jesús se tornó intratable e intransigente y afirma taxativamente, el que no está conmigo está contra mí. El lenguaje es de guerra y la convocatoria del Galileo demanda urgente atención. Recordemos brevemente la invitación que Jesús extendía a su pueblo o a su público anteriormente. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30 dice, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Con el fin de ganarse la confianza y lograr que la gente abrace su causa, Jesús empleaba este tipo de discurso, escondiendo de su público su verdadera intención, la de alzarse en contra del pueblo hebreo y nunca en contra de Roma. Para convencer a su audiencia, el Galileo se presenta como un hombre virtuoso, manso y humilde, y por tanto, el modelo digno de imitar y el líder confiable para seguir. Sin embargo, a esta figura se le borró el barniz y apareció el Jesús verdadero que estaba oculto, según se aprecia en Mateo capítulo 10, versículo 34, que dice lo siguiente. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. En Lucas 12:51 dice, ¿creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, sino división. Lucas 12:49, he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya hubiera prendido. Así que Jesús el Galileo no es un hombre manso sino violento, no es alguien humilde sino hipócrita y peligroso, y su yugo no posee la capacidad de garantizar ningún tipo de descanso a los hebreos,
pero sí traerá descanso a los romanos. El Jesús del primer tiempo del partido parecía manso y humilde, y el Jesús del segundo tiempo es un hombre maligno, violento e incendiario, un promotor de guerra ansioso de que el pueblo hebreo se consuma en llamas. Lucas capítulo 11, versículo 26, allí vemos el cambio radical en la conducta del Galileo, que él mismo lo había anticipado y dice así: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Jesús está radicalizado, dejó de ser un hombre benigno para ser un hombre maligno. Jesús experimentó una conversión reversa y asumió una posesión perversa. Con esta transformación mental y conductual, el Galileo anuncia en Lucas capítulo 11, versículo 23 lo siguiente: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Sin embargo, esta sentencia del Galileo es contraria a la señalada en Lucas capítulo 9, versículo 50, donde Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Galileo cambia de opinión drásticamente. Primero era inclusivo y después exclusivo. Jesús es inestable y se mueve de un extremo a otro, lo que se conoce como un extremista. Muy bien, después de esta presentación introductoria, centremos nuestra atención en la agenda del Jesús radicalizado. Marcos capítulo 11, versículos 15 y 16, dice que llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. El comportamiento del Galileo se corresponde con un terrorista, cegado por su ideología, asalta el edificio del Estado religioso, desaloja a los vendedores y a los clientes, tumba los estantes con mercancías de propiedad privada, impone el terror entre los funcionarios del templo, los comerciantes y visitantes, y bajo amenaza y mediante la fuerza armada, toma el control del predio e impide el funcionamiento de la institución del Estado judío. De esta manera, Jesús bloquea el acceso de mercancías y el flujo de personas al recinto comercial sagrado. Recuerde que Jesús es un Galileo y aquí actúa como el cabecilla de un grupo de celotes o celotas, un movimiento político nacionalista reconocido como la facción más violenta del judaísmo. Ellos atacaban frecuentemente a las facciones de los fariseos y saduceos. El celota es sinónimo de intransigencia, de fanatismo o radicalismo militante, exactamente como procedió el falso Mesías de Israel en el templo de Herodes, a la luz del día y bajo la sombra de su delirio mesiánico. Marcos capítulo 11, 17 dice que Jesús les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El autor del Evangelio atribuido a Marcos, de un plumazo, transforma al terrorista en un moralista, con el único objetivo de justificar la destrucción causada por el fanático Galileo. Marcos elaboró la excusa para Jesús tomando fragmentos de 2 textos pertenecientes a 2 profetas distintos, de Jeremías, que fue testigo de la caída del reino del sur de Judá, y de un falso Isaías, que escribe después del exilio en el libro del profeta desaparecido hacía ya 200 años. Isaías 56, 7 dice: yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías 7:11. ¿Acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Yahvé.
Como la Biblia hebrea es un compendio sociopolítico, tuvo constantes alteraciones a lo largo del tiempo según la ideología de la clase dominante en el poder. La misma causa y el mismo procedimiento se originaron, o mejor dicho, se utilizaron con la Biblia cristiana del Nuevo Testamento. Siguiendo esta práctica de manipular las escrituras, el evangelista Marcos hizo un corte a cada texto, lo costuró y confeccionó una nueva edición y puso en boca del religioso radicalizado. El segmento tomado de cada texto y la juntura resultante se puede apreciar en la siguiente diapositiva. Isaías 56, 7c, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías 7:11 en la primera parte. Esta casa es una cueva de ladrones. Y Marcos 11:17, que es el resultado, dice que les enseñaba Jesús diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A través de esta argumentación teológica, el autor de esta narrativa legitima el episodio violento del Galileo radicalizado y anticipa a sus lectores romanos lo que sucedería más adelante, la destrucción completa del Templo de Jerusalén, símbolo de la corrupción judía durante 5 siglos. Dicho de otro modo, la ira divina empezó a manifestarse y si un judío radicalizado interrumpió el funcionamiento del aparato comercial religioso, los romanos, por su parte, cumplirían la triple decisión del Dios Yahvé. 1, destruir por completo la cueva de ladrones. 2, apropiarse de la tierra prometida. Y 3, expulsar al pueblo elegido. Muy bien, retomo el relato de la incursión extremista de Jesús al templo. Marcos 11:18 dice, se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. El supuesto asombro de la gente a la doctrina del Galileo es una ironía empleada por el autor en un suceso en que fue atacado el lugar más sagrado para los judíos, el templo del rey Herodes. En los evangelios sinópticos, como estamos comprobando, la doctrina de Jesús consiste única y exclusivamente en destruir al pueblo hebreo y su religión de origen persa. En esta descripción política, el autor resalta la impotencia del régimen sacerdotal ante un Jesús intachable e intocable, un Jesús como instrumento de la ira divina, un Jesús como mensajero de la ira romana. A este gigante de la literatura religiosa romana, dice Marcos que los sumos sacerdotes y los escribas le tenían miedo. Después del asalto al templo de Jerusalén, Marcos sigue el relato como si aquello fuera tan rutinario, nada que lamentar, ni muertos ni hurtos, y nada justificaría la acusación o detención del grupo terrorista. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2, cuenta que al salir del templo, le dice uno de sus discípulos, a Jesús lógicamente, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Como los evangelios sinópticos fueron escritos después del año 70, el templo de Jerusalén ya estaba destruido, y el autor de Marcos escribe la forma en que quedó completamente demolido. Y en este texto, Jesús es un profeta romano para los judíos, anunciando la demolición de la planta comercial religiosa, el orgullo del régimen judaíta. Los discípulos del Jesús recibieron así una señal que les proporcionaba credibilidad sobre la identidad mesiánica del Galileo. Entonces le hicieron a Jesús un par de preguntas, una sobre la fecha de la destrucción del templo y la otra, cuál sería la señal del inicio del castigo divino al pueblo elegido. Lucas 21:7 le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? La respuesta del Galileo está en Lucas 21:20.
Dice, cuando vean a Jerusalén cercada por ejércitos, sepan entonces que se acerca su desolación. La señal no vendrá del cielo, la señal será un movimiento bastante común en la guerra, que consiste en el cerco militar del pueblo, que será sometido por la fuerza de las armas. Jerusalén es objetivo militar de los romanos, porque allí estaba el Sanedrín, el centro del poder político del pueblo hebreo, y allí estaba el templo del rey Herodes, símbolo del poder religioso, donde los tesoros del Estado israelí estaban almacenados. Como el autor de esta narrativa escribe después del año 70, pone en el texto lo que ya se conoce, que la ciudad de Jerusalén quedó desolada. Esta técnica de presentar un suceso ocurrido como si fuera un anuncio profético se denomina profecía historiada, es decir, una historia contada en forma de profecía. Repito, esta técnica de presentar un suceso ocurrido como si fuera un anuncio profético se denomina profecía historiada, es decir, una historia contada en forma de profecía. Con esta señal visible y bastante clara, proporcionada por el Galileo, seguidamente pasa a aconsejar a sus discípulos lo siguiente. Lucas 21, versículos 21 y 22. Entonces, los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza en los que se cumplirá todo cuanto está escrito. El consejo es que cuando vean al ejército romano rodear Jerusalén, los habitantes de la ciudad y de toda Judea salgan de ella, que huyan a las montañas, y los campesinos que regularmente traen sus mercancías al mercado del templo, que no lo hagan. El propósito es que el campo de batalla se encuentre despejado de civiles para que el ejército romano despliegue sus tropas con rapidez y sin impedimentos. El falso Mesías, además, advierte que la operación militar es un acto de venganza, término que define que el ataque será violento y demoledor, y que se cumplirá todo cuanto está escrito. Respecto a lo que está escrito, aunque el autor no cite ninguna escritura judía, da a entender que se trata de un castigo divino, que es el juicio del Dios Yahvé contra su pueblo elegido, ejecutado por medio del brazo armado romano. Esto se comprueba en Lucas capítulo 21, versículos 23 y 24, que dice: Ay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días. Habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. El ejército romano es inflamado por la ira del Dios Yahvé. Su cólera tendrá consecuencias calamitosas sobre Israel y un intenso dolor causado por el terrible castigo del vengativo Dios judaíta. Muchos caerán a filo de espada y otros serán llevados cautivos a varias naciones, mientras que la ciudad de Jerusalén será una colonia romana habitada por extranjeros hasta el tiempo determinado por el Imperio Romano. Ante el aterrador castigo del Dios Yahvé, que sería ejecutado por su instrumento de juicio, el ejército romano, Jesús recomienda en Mateo 24, versículos 20 y 21 lo siguiente: Oren para que su huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación cual no hubo desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. El Galileo aconseja que le pidan al santo patrono Yahvé que el operativo militar no sea en la temporada de frío, por la dificultad que ofrece el clima para la sobrevivencia de la gente que huye. Además, que recen a Yahvé para que el ataque de la tropa romana no se inicie en la jornada del descanso semanal, el día de reposo. Las plegarias son necesarias ante el horrible castigo que se avecina, un gran sufrimiento que no había ocurrido antes ni se repetirá jamás.
Pero los escribas y fariseos no creían que el Galileo fuera el Mesías, porque no habían recibido ninguna señal que les convenciera de su labor redentora. Por eso en Marcos 8 del 11 al 13 dice que salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerlo a prueba. Jesús, dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Jesús cuestiona la petición de los fariseos y con un gesto de estar molesto pregunta cuál es la razón de su petición. Pero sin esperar la respuesta de sus inquisidores, Jesús expresa su tajante negativa para dar pista o señal a la facción farisaica. Como los escribas y fariseos son los adversarios políticos de Jesús, les niega cualquier ventaja para que cuando Jerusalén esté cercada por las tropas romanas, no escapen de la ira divina y la furia romana. Muy bien, concluyo la exposición con el consejo del historiador y poeta brasileño Mário Raúl de Moraes Andrade. No debemos servir de ejemplo a nadie, pero podemos ser una lección. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.